Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Por favor, me confirman el audio para saber si me están escuchando con claridad. Por aquí, Avencia, ¿cómo estás? Buenos días. Ok, chicos. Vamos a... Muy bien, chicos. Vamos a dar inicio a la sesión que tenemos ya programado para el día de hoy. Ya la semana anterior estábamos revisando ya un poquito de lo que era pues la literatura, ¿no? Habíamos revisado un poco lo que era o estaba relacionado con el realismo, ¿correcto? Sin embargo, bueno, tenemos que continuar, ¿no? Ya habíamos visto ello y hoy día ya vamos a hablar del vanguardismo, ¿no? Que también es otra corriente literaria igual de importante y que también pues tiene aportes bastante interesantes al ámbito literario, a las creaciones literarias, que también ha tenido pues mucha influencia por muchos factores, ¿no? Entonces, vamos a conocer de qué se trata, vamos a conocer qué es lo que busca, cómo se desarrolló, en qué se centró tal vez por ahí o a qué direccionó, pues, ¿no? La creación de las obras dentro de, y al término vamos a estar revisando una obra literaria que se enmarca dentro de estas, entonces, para poder conocer, pues, ¿no? Obra que también es conocida y que probablemente también ustedes han oído, ¿correcto? Entonces, vamos a ir viendo ello, vamos a ir revisando ello para, bueno, pues, ¿no? Ir avanzando. Si en el trayecto tienen dudas, por favor, no duden en consultar, ¿no? Tal vez por ahí, para que pueda quedar claro. Bien. Para empezar esta clase, a ver, vamos a ver. Mire, vamos a observar lo siguiente, ¿ya? Yo en mi diapositiva tengo unas dos opciones, la opción A y la opción B, ¿correcto? Y ahí me pregunta algo, ¿no? Tengo dos propuestas distintas. La opción A, que son poemas, es una presentación de un poema tradicional, o sea, que es un formato que yo, si se compro un libro de poesía, por ejemplo, me va a aparecer así, ¿no? Y tengo la opción B, que es un poema hecho pues con caligrama, ¿no? ¿Qué es el caligrama? Es esa composición que se hace alrededor de formando una imagen, ¿no? Bueno, en la alternativa B podemos diferenciar o distinguir o reconocer en este caso qué imagen se ha dibujado, ¿no? Entonces la pregunta es, si ustedes quisieran ser unos poetas revolucionarios, es decir, que les gustaría tal vez dar un giro distinto a lo que se está acostumbrado, un giro diferente, ¿cuál de los dos poemas o cuál de las dos propuestas deberían tal vez seguir, ¿no? ¿Con cuál de los dos creen ustedes que podrían marcar esa característica de ser o de tener una propuesta diferente o revolucionaria? ¿Con cuál de las dos? ¿Con la A o con la B? ¿Qué opinan? ¿Con cuál de los dos será? A su criterio, a su forma de ver, a lo que ustedes consideren. Ojo, aquí no es que hay respuesta correcta y respuesta errada, no es una opinión personal. ¿Con cuál de las dos propuestas creen ustedes que podrían ser esos poetas, ¿no? Vamos a ponernos en ese rol, en ese papel. ¿Con cuál de los dos creen? Avencia me dice con la A. Ya, Avencia me dice con la A. Los demás, Doris, Yoli, Geraldine, Dayana también. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Con la alternativa A o con la alternativa B? Con la A, me dice Dayana también. Buenos días, Dayana. Ok. Miren, vamos a leer tal vez lo que tenemos ahí. ¿Ya? Ya. Dice. A ver.
¿Alguien me quiere ayudar a leer el poema que nos figura o nos presentan en la alternativa A? ¿Alguien tal vez? Solo leerlo, ¿ah? Solo leerlo. Hoy día han venido mudos y mudas también. A ver, vamos leyendo eso, ¿ya? Para ir avanzando. Dice, alternativa A nos dice proverbios y cantares. Ya eso es el canto 29 o el poema 29. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar, ¿no? Ese poema nos marca, si nos damos cuenta, ¿no? En el sentido auditivo, nos marca mucho lo que es una musicalidad, ¿correcto? Porque nos damos cuenta que por ahí están presentes versos y rimas también a su vez, ¿no? Tiene esa peculiaridad, ¿no? Y ahora vamos a leer lo que tenemos en la propuesta B, ¿no? En la propuesta B dice lo siguiente. Todas las tardes, a todas las tardecitas, mi gata mira sentada a la ventana a su nueva amiga, pero ella no. Imaginaba que, a ver, imagina que, que a un espejo ni sabe que es gata, es su reflejo, ¿no? Y justo si podemos darnos cuenta y analizar un poquito la imagen que se nos presenta en la alternativa B, en efecto, ¿no? Vemos como una línea que divide el cuadro en dos partes iguales, ¿no? Y justo en el mismo texto, en el mismo poema, nos dice, ¿no? Lo que ella no sabe es que no es otra gata, sino es su mismo reflejo. Y efectivamente, ¿no? El objeto, vamos a decir, que hace que podamos ver nuestro reflejo, es justamente un espejo, ¿no? Entonces, esa línea que aparece en la figura no está por gusto, ¿no? Es o forma parte en este caso del contenido del poema que se está escribiendo en ese caligrama, ¿no? Y a su vez, por supuesto, las imágenes que son iguales, ¿no? De la derecha y el de la izquierda, que efectivamente forman, ¿no? O tienen la forma de un gato. Entonces, ¿no? Su gata ve por la ventana, dice, ¿no? A su nueva amiga, ¿no? Pero en realidad no se trata de otro animalito, sino de ella misma, porque es su reflejo, ¿no? Entonces, observa o se observa a sí misma, ¿no? Entonces, ahí podemos marcar eso. Entonces, justamente como les dije a un principio, ¿no? Esas dos propuestas visualmente son muy diferentes, incluso si yo no leo el contenido, simplemente observando estas dos presentaciones, puedo ya diferenciar y tal vez por ahí, a primera vista, cuando han notado estas dos propuestas, a alguno de ustedes les ha parecido más atractiva la alternativa A y a otros más atractiva la alternativa B, ¿no? Entonces, como les mencioné, ¿no? Regularmente, tradicionalmente, cuando yo lea, compre o tenga o revise un libro de poemas, por lo regular siempre voy a encontrar como presentación tradicional la alternativa o la propuesta A, ¿no? Porque así suelen usarse, suelen presentarse las creaciones poéticas como tal. Sin embargo, eh, también voy a encontrar en algunos casos alternativas o propuestas como la B, que también se asocian a la poética, que también tienen un mensaje, pero que lo transmiten de otra manera, ¿no? Ya como que toman en cuenta otros rasgos que suelen ser incluso mucho más atractivos para el lector, ¿no? Entonces, ahí la pregunta era, ¿no? Si yo quiero ser un poeta revolucionario, ¿cuál debo seguir? Si lo tradicional o tal vez arriesgarme por algo novedoso, ¿no? Que sería el caligrama, porque recuerden, o como ya les había mencionado, lo que es o presentamos en la alternativa o propuesta B es un caligrama. ¿Solo podemos escribir de un gato? No.
podemos hacer caligramas en realidad de diversas imágenes, de mariposas, de árboles, de casas, de lo que ustedes gusten, o de tal vez el contenido que tiene el mismo poema, ¿no? Entonces, no hay problema con relación a eso. Bien, miren, cuando nosotros vamos a hablar de vanguardismo, vamos a ver aquí. El vanguardismo es una corriente literaria que va a ser influenciado también por aspectos, en este caso, sociales y políticos, como toda literatura en realidad. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es el vanguardismo, vamos a encontrar un conjunto de movimientos literarios también que se han desarrollado dentro de esta. ¿Ya? Entonces, ¿en qué periodo sucede? ¿En qué marco contextual lo ubico? Lo puedo encontrar dentro de lo que es la mitad del siglo XX, aproximadamente. ¿Ya? ¿Qué influenció? ¿Qué hizo? ¿Qué provocó probablemente el desarrollo de temáticas o el hecho de que se hayan centrado en esas características que incluso tengo en la diapositiva? Primero es que al ubicarse en Europa, es justo lo que les mencionaba, ¿no? Se da por las décadas del siglo XX, a mediados de este siglo más o menos. Se va a desarrollar post la Primera Guerra Mundial, o sea, después. Entonces, miren, eso es un hecho histórico bastante estudiado y conocido, ¿no? Eh, y esa situación social que se vivió en ese entonces trajo como resultado justamente este impacto dentro de la literatura. ¿Ya? Y también pues tuvo como influencia adicional la Guerra Civil Española. Entonces, estos eventos como tal influenciaron mucho en los escritores o en los autores que han encontrado pues vamos a decir, su apogeo o su desarrollo de sus temáticas dentro de esta literatura. ¿Qué persiguen? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren los autores con estas creaciones literarias? Acá tenemos 5 razones. Primera razón nos menciona que busca una libertad creativa. Y en efecto, ¿no? Esta literatura va a buscar justamente esa libertad de expresión, ¿ya? Esa libertad de innovar, tal vez de experimentar algo nuevo, pero que esa experimentación la van a hacer a través de sus creaciones literarias, ¿no? Entonces, esas creaciones que estos van a tener van a buscar esa libertad de poder romper con lo tradicional. No van a decir, ah, ya, mira, si tú me decías, supongamos, ¿no? Nosotros sabemos que cuando escribimos vamos de izquierda a derecha, ¿no? Eso es lo tradicional. Pero ellos o los autores que se desarrollaron en esa literatura trataron de romper eso y dijeron, no, ¿por qué tengo que escribir yo de izquierda a derecha? No, yo quiero escribir de abajo hacia arriba, supongamos, ¿no? O quiero escribir de derecha a izquierda. Entonces, buscan romper eso, buscan romper lo establecido, buscan romper lo tradicional e innovan o crean otras metodologías, otros métodos para que puedan seguir expresando tal vez lo que ellos quieren transmitir a través de sus obras. ¿Ya? Tienen rechazo a las normas. Justamente es orientado a lo mismo, ¿no? Es como que, y para eso tal vez un claro ejemplo en la actualidad podrían ser los jóvenes, ¿no? Que muchas veces no quieren cumplir con lo establecido socialmente o moralmente, ¿no? O con las mismas reglas de casa, ya tal vez sin irnos mucho a la sociedad. Quieren hacer o deshacer a como, bueno, pues, ¿no? Quieren romper esas normas como dé lugar, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver eso. Vamos a ver una renovación y experimentación, por supuesto, ¿no? Recuerden que el hombre o el ser humano ya pasó por una etapa de oscurecimiento, misma que se rompe en el realismo, ¿no? Porque ahí ya prima la razón, ya habíamos visto la semana anterior, ya son más conscientes, son más despiertos, saben lo que está pasando y esto permite el hecho de que puedan hacer una crítica social. Entonces, dentro del vanguardismo sucede lo mismo, como el hombre ya dejó esa etapa de
de no ver, vamos a decirlo así, y ahora ya es consciente de las cosas, es consciente de la realidad, ya está listo y preparado para poder renovar lo que ve y poder crear o experimentar algo diferente. ¿Ya? Y dentro de esta experimentación o dentro de este afán es lo que va a tener libertad en cuanto a los temas que van a desarrollar en sus obras literarias, ¿no? Recordando literaturas anteriores, ¿no? Por ejemplo, se enmarcaban netamente en hablar de héroes, o se enmarcaban netamente en hablar de Dios, o se enmarcaban netamente de hablar en los defectos del hombre o del ser humano, pero ahora ya no están limitados a hablar solamente de algo, ¿no? Sino que pueden abarcar un sinfín de temas, desde el amor, la venganza, el odio, tal vez por ahí hacer una crítica al hombre, crítica a la religión, etcétera, ¿no? Pueden abarcar cualquier tipo de tema o hay un manejo de tema en diversidad. No es que todas las obras, profesora, de esta literatura me van a hablar siempre de amor. O toda la vida, profesora, las obras de esta corriente me van a hablar de la naturaleza. No, aquí se rompe eso, ¿ya? Y hay un rechazo, dice, al racionalismo, ¿no? O una oposición a lo que sería la realidad como tal. ¿Por qué? Porque esta cualidad de hablar de la realidad, incluso de tomar tal cual las cosas que están ahí para crear, que lo vimos en el realismo, estos autores que se van a desarrollar en esta nueva corriente que es el vanguardismo, no van a pretender reflejar al 100% o de manera igualitaria las cosas como son, sino que a raíz de esa realidad que observan y que ven y que están viviendo, van a tratar de crear una nueva realidad. ¿Ya? Entonces, van a tomarlo como, vamos a decir, como una influencia, pero para que puedan crear algo nuevo, para que ellos le puedan dar ese valor. ¿Ya? Entonces, vamos a haber marcado mucho ello, ¿no? Su transformación literaria se evidencia, por supuesto, ¿no? Porque los escritores vanguardistas, porque a estos autores los vamos a conocer o los vamos a nombrar así, estos vanguardistas van a incluso jugar con las palabras, ¿no? Van a jugar con la presentación de estas para que puedan, en este caso, dar un producto nuevo, ¿no? Es como que, profesora, supongamos, ¿no? Tradicionalmente, a ver, yo sé que un celular se maneja, ¿no? Los celulares digitales con el dedito, con el táctil, ¿no? Eso es lo que yo sé y es lo que así lo usamos. Pero yo ya no quiero que sea así, profesora, pero voy a tomar como influencia lo que es este equipo, su uso, sus funciones, etcétera, de la realidad, pero voy a tratar de darle otra perspectiva. Tal vez ya no lo voy a manejar con los dedos, sino simplemente con la mirada. Eso es lo que pasa aquí, ¿ya? Para ir entendiéndolo más o menos. ¿Qué técnicas se van a presentar? ¿Qué técnicas de escritura van a utilizar los vanguardistas? Estos escritores vanguardistas. Para empezar, van a hacer uso del flashback. ¿Qué significa? Que van a hacer saltos temporales. ¿A qué me refiero con esto? Por ahí estoy contando la historia de una niña, vamos a suponer, ¿no? Pero después de que estoy narrando, ¡fum! Retrocedo al pasado. Allá. Del presente viajé al pasado. Flashback. No hay una historia correlativa, ¿no? No es como que hoy en la mañana hizo tal, por la tarde, no. Se rompe eso. Se da un salto temporal al pasado, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué intención? Para que la historia tenga sentido, ¿no? Tal vez probablemente después de eso va a volver nuevamente al presente y va a dar como dato un dato más, ¿no? Va a añadir una información más que se vincula con lo que ha recordado del pasado. Entonces, de esa manera se teje, ¿no? Y ese tipo de técnica en realidad nosotros hasta la actualidad lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir usando, incluso ya no tan solo en obras literarias, actualmente hablando, ¿no? Sino
También incluso cuando vemos películas, vemos novelas, vemos series y los personajes retroceden, ¿no? A recordar algún episodio de su vida en el pasado que marca un hecho importante en su presente. También estamos utilizando esa técnica del flashback, ¿no? Herencia, miren, de la vanguardia, ¿no? ¿Qué más va a utilizar? Las técnicas del monólogo interior o la conciencia. ¿Qué es el monólogo interior? Es cuando el personaje habla consigo mismo. Eso que ustedes o que todos hacemos a veces cuando estamos caminando por la calle o estamos yendo al trabajo a pie, etcétera, y nos ponemos tal vez a imaginar un montón de cosas. Y uno mismo empieza a hablarse, ¿no? Pareciésemos loquitos tal vez. Eso se llama monólogo interior, ¿no? Porque tú estás conversando contigo mismo, ¿no? Te estás diciendo y te estás respondiendo también. Entonces, tu conciencia y tú mantienen ahí una comunicación. ¿Qué más tengo? La perspectiva múltiple dice la narración desde el punto de vista de diferentes personajes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una obra literaria donde todos los que estamos ahorita en sala somos los personajes de la obra, o del cuento, de la novela. Yo cuento la historia desde mi perspectiva, ¿correcto? Pero a medida que va avanzando la historia, por ahí me va a aparecer la perspectiva de Doris. Ya va a aparecer la historia contada desde la perspectiva de ella, ¿no? Va a seguir el transcurso, la narración, y por ahí ya me va a aparecer la perspectiva de Dayana. Entonces, ese tipo de técnica también se utiliza y también es producto, resultado o herencia de la literatura vanguardista. Y finalmente lo que es el caligrama, ¿no? Que es lo que hemos visto en la diapositiva, en la primera diapositiva del gato. Eso es un caligrama, ¿no? Y si nos vemos o lo recordamos, vamos a recordar que es en forma de una imagen, ¿no? O forma una silueta de. En ese caso fue de un gato, como les dije, no necesariamente toda la vida va a ser un gato. Puede ser un corazón, una calavera, la silueta de algún animalito, la silueta tal vez de alguna planta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se deja volar la imaginación justamente del que escribe. Dayana, levantaste tu manito, dime. O se levantó sin querer queriendo. Profesora, disculpe si se levantó sin querer. Se levantó sin querer. Ah, ya. No te preocupes, Dayana, está bien. Bien, vamos avanzando entonces con esto, ¿no? Vamos aquí. Miren, cuando nosotros hablamos de vanguardismo, es una corriente bastante amplia porque justo como un principio les decía, ¿no? Dentro de esta corriente se van a marcar el desarrollo de otras más, ¿no? O sea, el vanguardismo contiene a otras corrientes más que son los ismos que se van a desarrollar. Miren, tenemos surrealismo, expresionismo, dadaísmo, ultraísmo, futurismo, existencialismo. Todo termina en ismo, al igual que vanguardismo. Entonces, para ver esto vamos a ir entendiendo, ¿son las únicas? No, son algunas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué no tengo ahí? El cubismo, ¿no? El cubismo también es una corriente literaria que va a surgir, en este caso, por el siglo XX también, donde ¿qué va a pasar en este tipo de corriente, ¿no? Va a hacer referencia o va a integrar la parte visual, ¿no? En este caso, desafiando los límites que impone la literatura, ¿no? Va a tratar de romper eso, ¿ya? Va a incluir dentro de sus creaciones, dentro de sus composiciones, textos, tipografías diferentes, ¿no? Entonces, para que se pueda haber marcado ello. Por ejemplo, lo que es el caligrama, para que me puedan entender, ¿no? El caligrama es un ejemplo del cubismo en este caso. ¿Qué más tengo por aquí? Voy a tener el futurismo, eso sí me parece que está ahí, ¿no? El futurismo ya, como el propio nombre lo dice, ¿no? Va a estar orientado, va a estar enfocado
justamente a esas creaciones del devenir o de lo que viene a futuro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esos tiempos, ubicándonos, ¿qué íbamos a pensar? Pues, ¿no? Hablar de lo que era la industrialización, el uso de las máquinas, ¿no? Entonces, justamente caracteriza esa corriente del futurismo. ¿Por qué? Porque va a estar orientada a esas creaciones originales, ¿no? A lo que son esas sensaciones de movimiento, de energía. Entonces, va a estar o va a adorar, en este caso, a esos objetos, ¿no? Es como si yo ahorita me pusiese a pensar, a ver, de acá a 10 años, más o menos, ¿no? ¿Qué creo yo que podría haber? Ah, ya, me imagino, un montón de cosas. Ya, yo empiezo a escribir, a componer, a crear, orientado a eso. Entonces, a eso se refiere el futurismo, ¿ya? ¿Qué también tengo por ahí? Les dice, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos el expresionismo, ¿no? Dice que busca plasmar la subjetividad de las emociones humanas. Es decir, busca, en este caso, dar a conocer ese mundo interno que todo ser humano tiene, ¿no? Ese mundo personal de sentimientos, de emociones que todos nosotros tenemos, ¿no? Profesora, pero por ejemplo, mi hijo o mi hermano, no sé, es una persona que es muy distante y muy fría y siempre ha sido así, ¿no? Entonces, yo por el contrario soy más sentimental, soy más, no sé, ¿no? Más expresiva. Pero eso no significa que tú eres la única que puede o tiene un lado subjetivo y tu hermano, tu hijo no lo tiene. Ambos tienen este punto central que se enfoca o que en el cual se va a desarrollar el expresionismo, ¿no? Entonces, justamente está ubicada a ello, ¿no? Se prioriza mucho el sentimiento de la persona. Puede ser en relación incluso a su sentir frente a su sociedad. No es como si yo ahorita les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué sienten o cómo se sienten a partir pues del hecho de ver y saber cómo es que está el Perú actualmente en estos días o en estos tiempos? ¿No? Tal vez por ahí alguien me va a decir, profesora, yo me siento molesta, ¿no? Porque es una realidad en la que yo no puedo salir a trabajar sin el temor de que, no sé, ya no vuelva a mi casa, ¿no? Otra tal vez me va a decir, profesora, me siento triste, ¿no? Porque son muchas las personas que están muriendo y son inocentes, ¿no? Otro por ahí tal vez me va a decir, no, profesor, a mí me da lo mismo, me causa indiferencia, porque bueno, mientras no me toque a mí, no, que no me importa. Entonces, ese sentimiento que tienen ustedes son el punto sobre el cual se desarrolla el expresionismo, ¿no? Se va a reflejar los estados de ánimo, se va a reflejar esa conciencia emocional interior que tiene el ser humano, ¿ya? ¿Qué más tengo aquí? Tengo en este caso, el ultraísmo, les dice que es el uso de metáforas. Bueno, las metáforas son una figura que se utiliza mucho en poesía, ¿no? Y que trata de embellecer el mensaje, trata de hacer mucho más atractivo eso que yo estoy diciendo, ¿no? Y que cuando lo leo, bueno, pues no, claro, requiere interpretación, por supuesto, porque no te dice las cosas así, tal cual, sino que al momento de adornarlas es como si ocultara el mensaje, ¿no? Pero ahí está. Lo único que yo necesito en este caso o en esos casos es pues estar atento, atenta para poder saber a qué es aquello a lo que se está refiriendo. ¿Ya? Ahora, entonces son algunas, nada más, algunas de los ismos que se van a desarrollar dentro del vanguardismo. Y hasta rima esas dos palabras. Entonces, vamos a ir viendo ello a lo largo de ella. A ver, vamos a ver. Muy bien, miren, dentro de los representantes vanguardistas en general, vamos a tener a James Joyce, a Jean-Paul Sartre, a Albert Camus y a Luigi Pirandello,
¿ya? Son algunos de los autores, algunos, no todos, que se desarrollan o encuentran su apogeo dentro de esta literatura, ¿no? Pero hoy día nosotros vamos a conocer un poquito más a otro de sus autores que también es igual de importante, que es Franz Kafka. Nombre que probablemente les hace familiar, les suena por ahí en algún lado, en algún momento, profesora, yo he escuchado ese nombre, ¿no? Eh, y por ahí como que se me viene algo a la mente. Miren, Franz Kafka nos dice que él ha nacido en un barrio judío de la ciudad de Praga. Ya más o menos un poco de su parte biográfica para luego pasar a revisar la parte literaria, ¿ya? Este escritor vanguardista ha estudiado Derecho, ¿ya? Y que en 1902 conoce a Max Brod, que se convierte en su amigo y también en su albacea, ¿ya? Kafka fallece a causa de la tuberculosis, y es una enfermedad que, bueno, pues no él desarrolla en estos periodos, pero que, bueno, pues no, al final o después de todo, dentro de todo, tenemos como resultado grandes obras, ¿no? Que este personaje o este vanguardista ha realizado. Vamos a ver, ¿qué obras ha hecho? ¿Qué obras tiene? ¿Qué obras ha escrito? Tenemos América, Carta al Padre y El Proceso. Son algunas, por supuesto, hay más, ¿ya? Obras donde se marca mucho justamente lo que son pues las cualidades o características de la vanguardia. Pero nosotros vamos a hablar hoy día de la metamorfosis, ¿no? Tal vez obra que han oído también, ¿no? Esta obra literaria pertenece al género narrativa, porque nos va a narrar una historia, ¿ya? Es una novela corta, que es o ha sido publicada en 1915, donde vamos a ver el automatismo de la vida, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los personajes? ¿Quiénes están involucrados? Es Gregorio, Grete, que es la hermana, los padres de Gregorio, los inquilinos y la sirvienta, ¿no? Por ahí que tal vez el jefe de Gregorio también va a tener cierto tipo de protagonismo, ¿no? Pero ya lo vamos a ir viendo. A ver, vamos a ver aquí. Ahí. Vamos a hablar un poquito de la metamorfosis. Mire, en este caso, la metamorfosis es una novela, como ya lo mencioné, que nos va a hablar un poco sobre la historia de Gregorio Samsa, ¿no? Ese es el nombre del personaje principal en torno al cual gira toda la trama, o todos los problemas, o todos los hechos, ¿ya? Este texto o esta novela está dividido, en este caso, en tres partes, ¿ya? Donde se va a narrar justamente esa transformación. Ustedes me preguntarán qué o quién era Gregorio Samsa. Él era un comerciante, ¿ya? Entonces, en la primera parte de esta obra, se nos va a marcar cuando Gregorio Samsa va a despertar de un sueño profundo, ¿no? Él duerme el día anterior, lógicamente, así como nosotros vamos a descansar todas las noches, y él despierta, ¿no? Y se despierta y amanece y tiene una sensación extraña, ¿no? Él siente ese palpitar, vamos a decir, de que ha tenido un sueño bastante intranquilo, ¿no? Y cuando poco a poco vamos a decir, ¿no? Porque cuando nosotros despertamos, no es como que abrimos los ojos y ya estamos al 100% operativos ni conscientes, ¿no? Como que a un principio estamos como una batería, ¿no? Que se va empezando a activar. Lo mismo, ¿no? Y a medida que va tomando un poco más de conciencia, poco a poco, se va dando cuenta de que él ha tenido una transformación de hombre a insecto, ¿no? Y se da cuenta o empieza a observar sus patas, ¿no? Ya no tiene pies ni patas ahora, y son muchas, ¿no?
se observa y ve que su abdomen ya parece como si tuviese, pues, no, es un abdomen abultado, ¿no? Y tiene un caparazón que es, o ya es su espalda, ¿no? Ya no tendría su espalda, sino ya tendría como una curvita, ¿no? Que es como la de un insecto, ¿no? Entonces, pese a que él observa esto, ¿no? Él dice, se mira al espejo y se queda asustado. Pero pese a esto, que es preocupante, a Samsa le preocupa mucho más su trabajo. ¿Por qué? Porque Samsa es el encargado de mantener a toda su familia. O sea, si él no trabaja, su familia no tiene que comer, básicamente, ¿no? Entonces, no sabe cómo presentarse al trabajo, lógicamente, y es aquí donde un trabajador enviado de la empresa o donde él trabaja llega a su casa, ¿no? Decide ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque él pasaba las horas y no llegaba al trabajo. No querían saber qué es lo que había pasado. Entonces, el protagonista, que es Samsa, no sabe si seguir con la puerta cerrada o abrirla, ¿no? Sin embargo, decide al final, hace ese esfuerzo de abrir la puerta y ahí, en ese momento, su familia se da cuenta de que Gregorio pues tenía una nueva forma, ¿no? Una nueva presentación. Y se dan cuenta que era un enorme escarabajo. Ese fue el insecto en el cual él se convirtió, en un escarabajo. Ya sabiendo qué insecto es, podemos darnos cuenta o tal vez dibujar en nuestra mente esa apariencia física que tendría Samsa, ¿no? Cómo eran sus patas, su cuerpo, su color, etcétera. ¿Ya? Después de esto, esa es la primera parte, se nos da a conocer ello, ¿no? Su sueño, que no va a trabajar, que lo van a buscar y que, bueno, la familia y se da con la sorpresa de la nueva presentación de su hijo, de su hermano. En la segunda parte de esta obra, ya nos dice que al principio su familiar, sus padres y su hermana no saben qué hacer frente a esto. Están confundidos, ¿no? Su papá se molesta y lo rechaza. Pero su hermana Grete sigue sintiendo un gran cariño por él porque es su hermano, ¿no? Y es justamente ella quien se encarga de cuidarlo, quien se encarga de alimentarlo, ¿no? Es quien se encarga de incluso limpiar la habitación de Gregorio. Entonces, a un principio, ella fue la única quien le brindó su apoyo, ¿no? La única que se preocupaba por él. Pero a medida que iba pasando el tiempo, ella empieza a sentir rechazo también, ¿no? Empieza a repudiarlo, ¿no? Entonces, la mamá, ustedes me preguntarán, ¿qué hace la mamá? La mamá en realidad tampoco puede verlo, ¿no? Y cuando lo ve, se desmaya. No es tanta la impresión que la madre pues tiene ese tipo de ataques. Entonces, debido a esto, el papá de Samsa lo culpa, ¿no? Lo culpa de que la mamá esté mal, de que la mamá se haya desmayado, y en su impotencia, en su cólera, empieza a lanzarle pues manzanas, objetos para poder lastimar a este escarabajo que en realidad es su hijo, ¿no? Entonces, en esa segunda parte ya podemos ver marcado mucho lo que es la reacción o el actuar de la familia de Samsa, ¿no? Esa actitud del inconsciente, ese lado subjetivo de los personajes con relación a lo que provoca el hecho de ver convertido a tu hijo, de ver convertido a tu hermano en un insecto, ¿ya? ¿Qué pasa en la tercera parte de la obra? Como les había dicho, Samsa era el único proveedor de la familia. Era el que trabajaba, era el que mantenía la estabilidad económica en casa, ¿no? Era él quien tenía que ver el hecho de que no falte comida, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, al tener esa nueva imagen, él deja de trabajar. Entonces, la economía de su familia ya pues no es la misma,
¿no? Se ve amenazada. ¿Por qué? Porque no hay quien trabaje, ¿no? Gregorio no puede trabajar en esas condiciones. Entonces, los papás, su papá, su mamá y su hermana, que es Grete, deciden realizar ciertos ajustes, ¿no? Ver la manera de poder solucionar eso. Entonces, ¿qué hacen? Que deciden, para empezar, recortar gastos en casa, ¿no? Deciden gastar lo mínimo, ya no tal vez como antes, ¿no? ¿Qué más deciden? Deciden reducirle el salario a la sirvienta, ¿no? A la empleada de la casa. Y deciden finalmente también alquilar una de las habitaciones que ellos tenían en su domicilio, ¿no? Y de esa manera es que, bueno, pues llegan a su casa inquilinos. Entonces, de esa manera tratan de, ¿no? Entonces, ustedes dirán, ya, profesora, con eso ya está bien, ya solucionaron la parte económica, entonces no hay problema. En realidad, por ese lado, tal vez ya no lo hay, pero la llegada de estos inquilinos va a traer problemas a esa familia. ¿Por qué? Porque estos inquilinos son muy exigentes de la parte de la higiene, ¿ya? Son personas que exigen mucho que el espacio esté limpio, eh, para que, bueno, pues no puedan vivir cómodamente, también como todos, ¿no? Entonces, en este afán, la familia de Samsa trata de mantener a Gregorio muy escondido, ¿no? Para que estos inquilinos no noten su presencia, no lo vean. Pero una noche, cuando Grete toca el violín, y ese sonido del violín es en realidad uno de los sonidos que más le gustan a Samsa, porque es su hermana y le gusta cómo toca y el violín. Cuando Grete empieza a tocar ese instrumento, para los invitados y los inquilinos también, Gregorio, estimulado por ese hermoso sonido, decide salir de su cuarto y decide dirigirse justamente a la sala donde está tocando su hermana. Y lógicamente ya se imaginarán qué es lo que pasa, ¿no? Este insecto sale a la luz, ¿no? De lo que está muy escondido, oculto, lo han tenido bajo 7 llaves, vamos a decirlo así. Sale al salón a vista y paciencia de todos los invitados y de todas las personas que estaban ahí, y lógicamente es descubierto por los inquilinos, ¿no? Quienes al darse cuenta de él, lógicamente terminan asustados, despavoridos y terminan yéndose de la casa de Gregorio y sin pagar ni un peso, ningún sol o ningún dinero acordado por los días o al menos que ellos habían estado en ese lugar, ¿no? Entonces, después de que pasa este hecho tan desastroso, vamos a decirlo así, eh, la familia entiende que ellos no pueden seguir teniendo a Gregorio así, no puede seguir en casa. Entonces, Gregorio coincide con ellos, considera que en efecto también pues no puede estar ahí, así que él decide encerrarse definitivamente en su cuarto, ¿no? Decide ya no salir para absolutamente nada y en esa tristeza, en esa depresión, decide o empieza ya no comer, ya no come Gregorio, ¿no? Entonces pasan los días y este animalito, bueno, este escarabajo, Gregorio, como gustemos llamarlos a estas alturas del relato, muere. Y justamente con el pasar de los días, pues, ¿no? La sirvienta es quien lo encuentra, ya, pues, ¿no? Muerto en su habitación, ¿no? Entonces, a raíz de esto, a raíz de esto, bueno, ¿no? Causa pena, por supuesto, pero, a ver, Gustavo, ok, Gustavo, está bien, no te preocupes. Causa pena, por supuesto, porque a pesar de haber sido convertido en un insecto, sigue siendo el hijo y el hermano de, pero pese a que este hecho es triste, en realidad para la familia marca un hecho de alivio también y un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque ya no van a poder estar bajo esa tensión de si lo descubren, si lo ven, o esa tensión de llevarle la comida, de limpiarle el cuarto y de asustarse cada vez que lo vean, ¿no? Entonces, un hecho que, bueno, la muerte de este protagonista marca justamente, por un lado, esa parte de pena, ¿no?
pero también por otro marca un hecho de liberación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay más insecto que cuidar ni insecto que esconder, ¿no? Entonces, vamos viendo eso. Entonces, en esta obra se nos marca mucho eso, ¿no? Por un lado, analizándolo tal vez, vamos a ver un tema de identidad. ¿En qué sentido? En el proceso de transformación que tiene el protagonista, ¿no? De ser humano a pasar a ser insecto, ¿no? Entonces, en este trayecto de dejar de ser uno y convertirse en otro, vemos que la identidad se ve un poco alterada, cambia la identidad, ¿ya? Entonces, y la identidad cambia pues a un 100%, porque yo no puedo encontrar algún parecido entre un insecto y los rasgos humanos porque no los hay. Entonces, ¿dónde más se ve reflejado este problema de identidad? En que a su nueva condición de ser insecto, él sabe que él no puede mantener a su familia. ¿Por qué? Porque va a sentir el rechazo de la gente, ¿no? Si ya de por sí la propia familia lo rechaza, imagínense, pues no la sociedad como tal. Entonces, en este momento, cuando el protagonista se da cuenta de esto, lógicamente vamos a ver marcado también que se convierte en una carga para los papás, se convierte en una carga para la hermana, y lógicamente él se convierte en alguien o en algo que es inútil para la sociedad, ¿no? Porque yo no puedo, si yo mañana despierto en mariposa, yo no puedo ir a trabajar así. Entonces, en la sociedad, pues poco o nada va a servir si es que yo estoy o dejo de estar, ¿no? ¿Qué otro tema más podemos notar o encontrar dentro de esta obra? Es justamente el tema del egoísmo, ¿no? Y también el tema de los vínculos o las relaciones que se establecen entre los personajes, ¿no? Entonces, ¿en qué lado vemos el egoísmo, ¿no? Nosotros sabemos que Kafka refleja mediante su protagonista, que es Samsa, Gregorio, el hecho de que este protagonista, dentro del marco familiar, ¿no? Es el que abastece todo, ¿no? Es decir, que él tiene por obligación mantener a la familia estable, ¿no? Entonces, Gregorio, por este factor de ser sustento, es justamente respetado por su familia, ¿no? Sin embargo, cuando sucede este hecho de transformación, ya o cuando pasa esta desgracia, es rechazado, o sea, todo ese respeto o ese cariño que le tenían sus padres y hermana se pierde, ¿no? Y se transforma o se convierte en repudio, ¿no? Entonces, primero lo rechaza su papá, luego lo rechaza su mamá y al final lo rechaza su hermana. Entonces, es rechazado por las tres personas importantes y es olvidado, por lo tanto. Entonces, ahí vemos esa actitud egoísta que se establece entre estos personajes, ¿no? Porque mientras sirva, era bien visto, ¿no? Pero ahora, cuando deja pues ya pasa a ser uno más de y es más deja incluso de ser tomado en cuenta como tal, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, para entenderlo, un pequeño video nada más. Ya, ya está. A ver, me confirman si se escucha el audio, ¿ya? Y en una mañana se despierta y está pidiendo un monstruo. Y se preguntan su extraño comportamiento. Por eso lo llaman desde el pasillo. Por fin Gregorio abre y puerta, espantando a todos los presentes. Este cambio lo preocupa demasiado. No sabe qué hacer con su futuro y su familia. Su hermana es la que se encarga desde ahora de alimentarlo. Notando un gran cambio en su comportamiento, cree que su madre trataron de sacar los muebles de cuarto de Gregorio. Pero la presencia de Gregorio hace que su madre se desmaye. Para calmar a su madre, cree que se la lleva a otro cuarto. Sin embargo, Gregorio enloquece por no poder ayudarlo. Su padre llega enfurecido tratando de herir a Gregorio.
Le tira manzanas hasta hacerle entrar su grito, recordándole que es la desgracia de la familia, lastimándolo. La nueva sirvienta se encargaba de las necesidades de Gregorio. Sin embargo, casi nunca limpiaba su habitación y pocas veces lo alimentaba. Falta de dinero, todos los integrantes de la familia tuvieron que conseguir trabajo para mantenerse. Y tuvieron dos inquilinos los cuales no sabían de la existencia de Gregorio. Gregorio se encontraba en un estado muy débil por la depresión. Había decidido no comer más, así como la manzana enterrada en su espalda le estaba perjudicando, hasta el punto de llevarlo a la muerte. Esta mañana he descubierto el cadáver de Gregorio en su cuarto. La familia toma la decisión de despedirla. Ujú. Tal como les había mencionado, ¿no? El hecho de que el personaje o el protagonista, que es Gregorio, muera, marca en realidad un acontecimiento triste, sí, porque eso no, el hecho de su transformación no quita el hecho de que se haya seguido tratando del hijo o el hermano. Sin embargo, tiene mayor enfoque en el sentido de que para ellos, para la familia, marca pues un nuevo inicio, ¿no? Un nuevo comienzo, un acto de liberación, porque ya no van a cargar con el hecho de saber que tienen en casa a un insecto por hijo o un insecto por hermano, ¿no? Entonces, vamos viendo eso que justamente se va evidenciando en esto, ¿no? Entonces, eh, mire, ¿en qué se marca esta obra? ¿No? Justamente ahí tenemos una primera pregunta y tenemos una imagen, bueno, bastante referencial en realidad, ¿no? Vemos ahí a la cara de Gregorio y con cuerpo de escarabajo, ¿no? Entonces, ahí la pregunta dice, según la imagen, ¿por qué el hombre puede sentirse un insecto? ¿Por qué nosotros en algún momento de la vida podemos llegar a sentirnos como un insecto? Lógicamente, viniendo a la realidad, no es un poco complicado y difícil e imposible probablemente, y es así, el hecho de que hoy día muchos o todos nos vayamos a dormir y mañana despertemos convertidos en un insecto, ¿no? Pero sí podemos tener o llegar a tener esa sensación de serlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué podemos llegar a sentirnos como un insecto? Porque o por hacer un trato con Dios, porque sabemos que viene la muerte, porque vivimos atrapados en la rutina, o porque siempre nos rebelamos, ¿no? Todos tenemos un horario, ¿no? Todos. Todos sabemos a qué hora nos levantamos, a qué hora desayunamos, a qué hora tenemos que entrar al trabajo, qué es o cuáles son las actividades que realizamos en nuestro trabajo, ¿no? Correcto, Dayana. Muy bien. No tenemos una rutina, ¿no? Y a veces esa rutina es tan cansada, ¿no? Que te hace sentir como si fueses algo o alguien que está puesto ahí nada más y hasta tú mismo te cuestionas, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Si todos los días es lo mismo, todos los días me despierto a la misma hora, todos los días desayuno a la misma hora, todos los días hago las mismas cosas, entonces estamos atrapados en ese hábito rutinario, ¿no? Que bueno, pues no, incluso ya se forma parte de nuestra zona de confort, ¿no? Porque es como que haya todos los días o siempre pasa esto, hago esto, entonces, bueno, pues no, es como Samsa, ¿no? Que estaba atrapado en un cuarto donde no podía salir
y era el mismo cuarto todos los días, ¿no? Al igual que nuestra rutina. Ahora, ¿qué tema se aborda en esta historia? ¿Qué tema creen ustedes que se puede abordar dentro de la metamorfosis, ¿no? El absurdo, el adulterio, los celos o la niñez. ¿Cuál creen ustedes que se aborda ahí? ¿Cuáles creen ustedes? ¿O cuál? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen? A ver, ¿qué me dicen por aquí? La niñez. Ya, Dayana me dice la niñez. Ya. Miren, aquí vamos a ver en realidad un tema de lo absurdo, ¿no? ¿Por qué, profesora? ¿Por qué lo absurdo? Y con eso ya termino. Porque vamos a ver marcado en este caso justamente ese lado humano que se ve transformado, ¿no? Esa identidad que se ve cambiada, ¿no? Entonces, justamente por eso se desarrolla en lo que es la meta. Y el mismo nombre lo sugiere, ¿no? Ustedes saben, la metamorfosis se refiere a un cambio, ¿no? Y ese cambio se ve reflejado justamente en lo que sería el personaje principal, que es Samsa, ¿no? Entonces, vamos viendo ahí ese sufrimiento, vamos viendo esa conducta humana, ese cambio humano que se establece en ese personaje. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas, consultas como tal, por favor? Ok, Dayana, está bien. Muy bien, chicos, cuídense bastante. Entonces, ya nos estamos reencontrando el próximo domingo. Tengan bonita semana y ya nos vemos la próxima semana. Cuídense, chicos. Hasta luego.